el 10º aniversario del fallo de La Haya que definió en provecho del Perú y de acuerdo a lo que nosotros habíamos reclamado desde el año 2008, nuestra frontera marítima con Chile. Es un ejemplo de continuidad de una política de Estado y de colaboración de agentes, de actores diferentes, sin alteración con los cambios de gobierno que hubo durante el proceso que condujo desde la demanda presentada por el Perú el año 8 bajo el presidente Alan García, siendo canciller el señor José Antonio García Belaúnde, hasta su culminación el 27 de enero del año 14 bajo el señor Ollanta Humala, presidente de la República. Pero la demanda del año 8 tiene un antecedente que remonta desde el año 86, cuando el por entonces embajador Juan Manuel Bácula presenta oralmente ante las autoridades chilenas una demanda de definición de la frontera marítima a la luz del derecho del mar que se había venido desarrollando mucho después de nuestro tratado firmado el 29 con Chile, sobre todo plasmado este cambio del derecho del mar en la Convención del Mar, cuya convención fue aprobada bajo presidencia de un peruano, no hay que recordarlo, Alfonso Arias Schreiber, el año 82, aunque el Perú promueve pero no firma, curiosamente, así somos. En todo caso, es un ejemplo claro de una política de Estado que no se ha visto interrumpida y que ha merecido un respaldo y un consenso nacional. Quisiéramos tomarla como ejemplo para muchos otros temas, pero no vemos que se apliquen los mismos métodos. Embajador Gustavo Meza Cuadra, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Efectivamente, como ha señalado, este sábado, 27 de enero, se cumplen 10 años de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que resolvió el tema de limitación marítima entre el Perú y Chile. Es un hecho muy importante. ¿Qué es lo que ganamos en términos de espacio marítimo? Bueno, el Perú gana aproximadamente las 3/4 partes de los espacios que se habían considerado en la demanda, ¿no? Tanto lo que se llamaba el triángulo externo, ¿no? Que era una zona marítima dentro de las 200 millas peruanas, pero fuera de las 200 millas marítimas de Chile, que Chile consideraba el alta mar. Ese es un aspecto. Pero también dentro, donde había una superposición de las proyecciones del Perú y Chile, un área muy importante. Son más o menos 50.000 kilómetros cuadrados de 66 que estaban en discusión. O sea, fue un resultado bastante favorable para el Perú. Alan García nombra como agente del Perú ante la Corte de La Haya al embajador Alan Wagner. Y el año 11, cuando Humala asume y el canciller ya no es José Antonio García Belaúnde, es nombrado coagente. Y se mantienen estas funciones hasta el año 14. Pero el trabajo de los agentes o coagentes ha requerido un trabajo silencioso y durante años de aquellos a los que Alan García llamó los 3 mosqueteros, uno de los cuales era usted. Explíqueme en qué consistió su trabajo. Bueno, yo durante esos años, a partir del año 2009, hasta que se recibe la sentencia, participé como asesor para asuntos de derecho del mar de los cancilleres de esa época, tanto, como se ha señalado, el canciller García Belaúnde, luego el canciller Roncagliolo y luego la canciller Eda Rivas, ¿no? Era el encargado del tema en Cancillería y reportaba obviamente al canciller, pero también en ese momento había el agente que estaba en La Haya, la coordinadora del equipo, Marisol Agüero, y trabajaban muy cercanamente también con otros miembros del equipo, como el doctor Juan José Ruda, asesor jurídico. O sea, era todo un equipo. Y como ha señalado también, esto fue una política de Estado, ¿no? Se nombra un agente y ese agente continúa en los otros gobiernos y el ex canciller García Belaúnde es nombrado coagente, ¿no? Luego del cambio de gobierno. O sea, en realidad son 3 gobiernos, porque de alguna manera en el periodo del presidente Toledo también ahí se plantea negociar el asunto y si no se dice que se iría a la Corte. La decisión de ir a la Corte se toma durante el gobierno de Alan García y los alegatos orales tienen lugar durante el periodo del presidente Humala. Y el año 12, me parece, ¿no? Que los Exactamente. presenciamos muchos, que fueron transmitidos en directo. Exactamente. ¿no? Fue un caso muy mediático, ¿no? Periodistas del Perú, tanto de Chile e internacionales, cubrieron este caso, que era un caso muy interesante, muy original por el tiempo que tenía esta controversia y también por los intereses de ambos países, ¿no? Yo creo, como usted ha señalado, este es un ejemplo no solamente para el Perú, sino para el mundo, ¿no? En este momento que vivimos las de tantas tensiones internacionales, 2 países
que solucionan pacíficamente una controversia jurídica recurriendo al tribunal más importante del mundo, a la Corte Internacional de Justicia, y aplicando la decisión en tiempos muy perentorios. Quería preguntarle esto, ¿cómo se aplicó? ¿Cómo se aplicó? Porque recordamos la reacción que hubo del lado chileno. En esta época el presidente era Piñera, Sebastián Piñera, y hubo que nombrar una comisión que viaje a Chile y que coordinen incluso ministros de Defensa, ministros de Relaciones Exteriores. Yo recuerdo al señor Cateriano participando junto a la canciller Eda Rivas, me parece, ¿no? ¿Cómo se ejecutó? Bueno, es muy interesante porque lo que la Corte señala es el trazado del límite marítimo y señala los puntos, pero no da las coordenadas. Como usted recuerda, la Corte da una línea que va siguiendo la línea del paralelo por 80 millas. Sí. Y luego viene una línea equidistante. O sea, a partir de que el punto en que dobla la línea del paralelo a la equidistante es un punto A. Sí. Luego, donde termina el área de superposición de espacios, la línea equidistante, lo nombra el punto B. Y hay una pequeña distancia que va en un área donde solamente llega la proyección del Perú y ya no las 200 millas de Chile, y nombra un punto C. Pero eso es según un mapa muy, no con coordenadas. Entonces, la Corte dice, son los países mismos, Perú y Chile, que tienen que determinar esas coordenadas. Y para eso se requiere de geógrafos, cartógrafos, y eso fue lo que se designó. Como usted señaló, viajó la canciller de Rivas con el ministro de Defensa de la época y con unos equipos, ¿no? Y luego van al terreno. ¿Equipos en los que estaba usted? Yo en ese momento ya no estaba en el equipo técnico, yo estaba embajador en Naciones Unidas, y son básicamente geógrafos, cartógrafos los que deciden, ¿no? Aplicando la sentencia, y determinan las coordenadas de los subpuntos A, B, C. Eso se hace en muy pocos meses, es decir, los dos países demuestran un gran compromiso con la solución pacífica y el derecho internacional, y esto, por eso yo digo, es un ejemplo para el mundo, ¿no? Sin duda. Ahora, ¿qué repercusión tuvo haber arreglado esa frontera marítima pendiente para la integración económica entre los dos países, Chile y Perú? Yo creo que fue muy importante que siempre el Perú señaló que recurrir a la Corte Internacional de Justicia no era un acto inamistoso, es una manera de solucionar... Que fue tomado parcialmente. Parcialmente, pero el presidente García en esa época insistió mucho en lo que se llamó en su momento las cuerdas separadas, ¿no? Es decir, no contaminar el resto de la relación bilateral, que era muy dinámica, especialmente en el terreno económico, y así fue, ¿no? La presidenta Bachelet luego también dijo, lo que esté en La Haya debe quedar en La Haya. Es decir, hubo un compromiso, una madurez política de ambos gobiernos de no afectar el conjunto muy favorable de la relación bilateral que ha continuado hasta el día de hoy, y que se ha sacado un obstáculo que podría haber en algún momento perjudicado, generado dificultades. Este es un hecho que ha contribuido sustantivamente a desarrollar la confianza y la dinámica tan buena que tenemos con Chile en todos los aspectos. De acuerdo. Permítame que aproveche el último minuto que nos queda para preguntarle algo completamente diferente, que es la renuncia que usted formuló a la Embajada del Perú en Washington el año pasado, en el contexto de una visita hecha por la presidenta Boluarte, y hubo una polémica sobre si hubo o no reunión con el presidente Joe Biden. ¿Cómo lo ve ahora, pasado algunos meses ya de ese incidente? Bueno, hemos pasado la página. Yo soy un funcionario de carrera, como usted sabe, ¿no? En ese momento, si hubo alguna duda, como nosotros preparamos con la debida anticipación y profesionalismo con el equipo que me acompaña en la embajada en Washington. Y bueno, si hubo una situación, nosotros presentamos una renuncia. Yo soy un funcionario público, mi familia es un funcionario público, no nos aferramos a ningún cargo, ¿no? Así que, pero hemos pasado la página. Yo he sido designado recientemente como representante del Perú en la Organización de Aviación Civil Internacional, y seguiré cumpliendo las funciones como diplomático de carrera que soy. De acuerdo, pasó la página, significa que se ha hecho un análisis del disfuncionamiento que llevó a un malentendido, sino una desinformación. No, hubo mucho cobertura de prensa, etcétera, pero yo creo que es un asunto que ya quedó en el pasado, ¿no? Y no quisiera abundar en él porque, como digo, nosotros hicimos un trabajo serio, profesional. Fue una visita
que no solo incluyó ese encuentro, hubo una participación en una cumbre muy importante, ¿no? Sí, sin duda. Así que, nada, yo soy un funcionario, como digo, de carrera y estamos al servicio del Perú, donde el Perú requiera. Fue durante 6 años el caso en La Haya, luego como representante del Perú en las Naciones Unidas, luego como embajador de los Estados Unidos y ahora en este cargo ante un organismo de las Naciones Unidas. Muy bien, embajador Gustavo Meza Cuadra, muchas gracias por estar acá. Felicitaciones a usted y a todos los que participaron, naturalmente, durante años. Era una gran victoria diplomática nuestra que tuvo que ser tomada en vista de nuestra acción en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Muchas gracias por su presencia acá y mucho éxito en sus nuevas funciones. Absolutamente, y agradecer esta oportunidad de hacer un reconocimiento a todo el equipo, ¿no? Que fue no solamente un grupo de diplomáticos, juristas internacionales, uno de ellos está acá siendo homenajeado, Rodman Bandi. Fue un trabajo de unidad, no solamente de este equipo, sino también del país, ¿no? La sociedad estuvo unida atrás de ese objetivo, la prensa jugó un rol muy importante, el sector privado. Así que nada, yo creo que es momento de celebrar esos 10 años. Muchas gracias, embajador Gustavo Meza Cuadra, que tenga una buena estadía en nuestro país antes de asumir sus funciones ante la OASI y que celebre como debe ser una victoria nuestra este sábado, el 10º aniversario del fallo de La Haya.